Enredados. Hola, hola, ojalá estén todas bien. Les damos la bienvenida a este espacio de Enredados Colombia. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre la seguridad, sobre todo en este tema o en este ambiente electoral que nos tiene un poco angustiados. El día de hoy estamos con Juan Carlos Bolívar, él es politólogo y magíster en defensa. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Paola, ¿cómo estás? Bien, bien, hola Robert. ¿Qué tal? Hola Juan Carlos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al equipo de Enredados que nos da esta oportunidad para poder hablar de un tema que preocupa tanto la ciudadanía colombiana, más en estas épocas, y vamos a intentar desmitificar un poco un tema que siempre se ha tratado desde lo puramente militar para dar otras perspectivas en esta conversación. Sí, el primer tema que vamos a abordar es el tema precisamente de la percepción de la seguridad, porque creo que todos nosotros nos levantamos y vemos en el televisor, en la radio, las noticias de que esto es un desastre, que hay mucha inseguridad, que hay mucha violencia, pero luego cuando contrastamos los datos y miramos la información, pues no pasa tal cosa. Por ejemplo, la situación de violencia es más o menos la misma que hace 4 años cuando terminó el gobierno anterior. Ha aumentado un poco el secuestro, pero está muy lejos de los datos de secuestro de 2003, por ejemplo. O la cantidad de asesinatos también han variado mucho. Entonces, hay unos datos que contrastan lo que dicen los medios y las redes sociales. Las redes sociales todo el día están diciendo que estamos en una situación terrible, que esto no puede ser peor, que la paz total se tiró a este país. Entonces, ahora la gente en realidad todos tenemos unas preocupaciones reales, por ejemplo, por el robo, por la extorsión, por el boleteo. Sabemos que hay niños reclutados por las redes sociales. Entonces, sí hay muchos problemas y quisiéramos como hablar de esa disonancia entre los indicadores y los datos concretos y lo que muestran las redes y los problemas reales. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo debemos leer esta situación concreta de seguridad en Colombia, pues que no sea así el triunfo ni tampoco el fracaso total? ¿Qué es lo que piensas tú, cómo entenderlo? Yo creo que lo primero es que hay que hablar de percepción de seguridad, que puede ser construida por muchos medios, y luego otro, lo que tú dices, el tema de las cifras y demás, y lo que nosotros llamamos en términos técnicos, la victimización, ¿sí? O las cifras de victimización. Pero yo les propongo dar un pasito más atrás, ¿sí? Antes de empezar ese debate sobre la victimización y la percepción, y es que nosotros tenemos que primero preguntarnos sobre los enfoques de la seguridad, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que nosotros entendemos por seguridad? Ese siempre es, digamos, un debate que se evade, ¿sí? Sobre todo cuando hay posiciones conservadoras que ligan el tema de seguridad exclusivamente al tema policial y al tema militar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es demos un paso atrás. ¿Dónde yo aprendí eso? ¿Dónde yo aprendí, a hacer ese ejercicio? En la Escuela Superior de Guerra, estudiando con militares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que le desmitifican a uno el tema de la seguridad y la defensa, ligándolo exclusivamente al tema militar y al tema policial. ¿Y qué dicen incluso las teorías que hoy son, más avanzadas y que hoy se estudian, por ejemplo, por parte de nuestros oficiales? Que la seguridad no solamente tiene que ver con el tema policial y militar, sino que tiene distintas dimensiones. Dimensiones ambientales, dimensiones sociales, dimensiones políticas, dimensiones incluso culturales, ¿sí? Y que todas esas dimensiones nosotros las tenemos que copar, digamos, de manera paralela, ¿sí? En nuestro país tenemos un reto adicional, y es que lo llaman algunas teorías de espacios vacíos, nosotros lo llamamos, digamos, falta de llegada al Estado y demás. Es decir, tenemos un país con una geografía maravillosa, es un país megadiverso y demás, pero también tenemos unos retos en términos de la conectividad, digamos, de algunas zonas del país. ¿Eso qué ha permitido? Y esto no es una cosa que solamente le pase a Colombia, eso es la historia del Estado-Nación. Y es que hay unos espacios que han, incluso por esa falta de capacidad que tiene el Estado, han venido siendo disputados por otros actores. Algunos de ellos, digamos, que comparten esas ideologías, otros que están ligados a negocios y economías ilícitas y demás, pero han venido siendo copados y hacen las funciones que el Estado no logra, ¿sí? Y eso son partes del Chocó, partes de la Amazonía, partes de la Orinoquía, ¿sí? Incluso hasta hace 20 o 30 años quizá eran partes de una buena parte del centro del país. Pero además de eso, pues nosotros también hemos vivido, una violencia que podríamos llamar una violencia insurgente, ¿vale? Una violencia que hace, digamos, una
reclamación frente a la legitimidad del Estado y que en el marco, digamos, de una ideología se levanta contra el Estado. Es decir, nosotros tenemos un país que tiene diversos tipos de violencia y que un discurso minimalista, como el que tienen incluso algunos candidatos presidenciales actualmente, lo que hacen es meterle miedo a la gente mezclando todo eso, ¿sí? Por ejemplo, es raro ver un debate de seguridad, por ejemplo, de seguridad ciudadana, ligado con el tema de paz total que tiene que ver con otro tipo de actores, ¿sí? Y eso se ha venido mezclando en el debate nacional. Y entonces nosotros tenemos que empezar, digamos, a cortar pedacitos de la serie de violencias o la serie de actores armados que impactan el tema de seguridad. Porque seguramente a la persona de la tienda no le interesa mucho, por ejemplo, si hoy los carteles mexicanos son los que están manejando el tráfico de drogas en la Amazonía, en la Orinoquía y en el Cauca y en el Pacífico Caucano y en el Pacífico Nariñense, pero en cambio sí le interesa mucho, por ejemplo, que hay una banda de atracadores que está atracando tiendas en su barrio, ¿sí? Entonces, claro, nosotros tenemos que empezar, digamos, a cortar, por decirlo así, a diseccionar las violencias que se entrecruzan. Algunas de ellas se comunican. ¿Sí? Digamos, hay violencias en la ciudad, por ejemplo, hay unas redes muy fuertes, mafiosas, que hacen presencia, por ejemplo, en Corabastos, que se articulan, digamos, con actores mucho más grandes, algunos de ellos insurgentes, otros, digamos, más ligados a la extrema derecha o al paramilitarismo. Es decir, hay unas conexiones que también se dan, eso también hay que decirlo, ¿sí? Pero generalmente las preocupaciones que tiene la ciudadanía tienen que ver con el robo de los celulares, con el atraco, para el tema de las mujeres, digamos, con las violencias basadas en género y demás, ¿sí? Y entonces, para poder decir uno, digamos, y para poder hacer un balance honesto de la seguridad, y por eso yo agradezco muchísimo este espacio que nos permite, digamos, con profundidad poder tratar esos temas, tenemos que empezar a diseccionar de qué violencia o de qué problema de seguridad estamos hablando, ¿sí? Y aquí yo quiero, para cerrar esta primera parte y que sigamos con el resto de las preguntas, poder definir nosotros qué podemos entender por seguridad. Yo creo que todas las teorías conservadoras, liberales, más, digamos, progresistas y demás, coinciden en que todas las políticas de seguridad tienen un camino muy claro, y es la construcción de un estado de paz. ¿Qué características tiene ese estado de paz? Eso yo lo aprendí en un diplomado que hicimos por allá hace años en la Javeriana. ¿Qué contenidos tiene esa paz? Es lo que diferencia quizá también los enfoques de seguridad. No es lo mismo hablar de una seguridad, de una paz negativa, que es la ausencia de violencia, que incluso algunos dirían eso se puede conseguir a través de las armas, que hablar de una paz positiva, que es la construcción de unas condiciones no solamente para la vida, digamos, material, para que nosotros podamos respirar y poder seguir viviendo, sino que tiene además unas características de dignificación de esa vida, de darle sentido a esa vida, ¿sí? Entonces ahí, cuando tú hablas de una paz negativa, pues seguramente un enfoque como el de atacar los actores armados, ¿cómo se llama eso? Objetivos de alto valor, que son, digamos, parte de las teorías que se han venido implementando en Colombia, pues pueden, digamos, parecer una buena solución de seguridad. Pero para quienes tenemos una visión donde tenemos que ir caminando hacia una paz positiva, donde no solamente, claro, nosotros tenemos que tener seguridad física, ¿sí? Para poder tener el resto de seguridades tenemos que tener seguridad física. Pero esa seguridad física la conseguimos dando unas condiciones adicionales, no solamente con más policías, con más militares. Incluso un profesor muy bueno que yo tenía de teoría del Estado en la universidad decía que los estados más débiles son los que tienen que estar mostrando cada rato más las armas. Es decir, entre más débil la capacidad del Estado de construir un consenso, de construir una sociedad dialogante, más tiene que utilizar la fuerza. Y yo creo que incluso este gobierno, y podemos verlo incluso en las cifras, ha aumentado la legitimidad de las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque ya la policía, por ejemplo, en el control de la protesta, no se va al choque, ¿sí? No va al choque, sino que lo que hace el gobierno es recoger las solicitudes que tienen las comunidades y cumplir. Y muchas veces las comunidades tienen que salir 2 o 3 veces a decir, no, usted hizo un pacto y no lo cumplió. Y nos ha pasado en este gobierno, ¿sí? Pero lo que sí no nos puede decir, no nos ha pasado en este gobierno, es que nosotros salgamos a la calle o que salgan las comunidades a las calles a protestar y que nosotros tengamos que contar esas protestas en 5 o 6 muertos. Y yo creo que eso es un cambio muy importante en el país, ¿sí? A pesar de que sigue existiendo el UNDEMO, que, digamos, se le cambió el nombre, pero no cambió mucho en su funcionalidad y demás, sí hay unos protocolos de manejo de la protesta social que son muy importantes. ¿Y por qué? Va a cerrar ahora sí. Porque estamos en un país profundamente desigual.
y parte de los estudios de seguridad lo que demuestran es que así usted sea un país pobre, pero que tenga altos niveles de igualdad, los factores que llamamos nosotros objetivos de la violencia se reducen sustancialmente, ¿vale? Porque digamos, las personas más o menos se ven iguales, pueden estar todos jodidos, ¿sí? Pero, digamos, más o menos se ven como iguales, ¿vale? Pero en sociedades supremamente desiguales, el tema de la violencia y el factor objetivo de la violencia sí, digamos, tiene unas implicaciones. ¿Por qué? Y esto lo decía de manera graciosa el presidente, pero algo de razón tenía. Y es porque hay unas exigencias, si se quieren, culturales y sociales, por ejemplo, para crear los vínculos, para tener amigos, para conseguir novia, ¿sí? Que pasan, por ejemplo, por la adquisición de ciertos bienes de consumo de alto valor, ¿vale? Y eso se convierte también en un factor generador. Un muchacho hoy de 15 o 17 años que se va a robar un celular en Transmilenio, seguramente no hace ni parte de una estructura armada insurgente, ni hace parte de una estructura armada paramilitar, ni hace parte de una estructura mafiosa, digamos, de alto espectro, sino que es un muchacho que se mueve intentando buscar esos bienes de consumo, digamos, de alto valor, ¿sí? Que no puede conseguir por sus ingresos y que va ahí, incluso arriesgando su vida, va y le hace daño a otra persona, ¿vale? Y yo creo que eso es importante también decirlo, y por eso es importante para los que tratamos la seguridad de manera, digamos, seria y rigurosa, cuando vemos, por ejemplo, que factores como los de la desigualdad y la reducción de pobreza empiezan a bajar, porque eso seguramente nos va a reducir problemas que son muy difíciles de combatir en el mediano y largo plazo para construir una sociedad segura y en paz. Yo quisiera cerrar esa primera pregunta con una cosa chiquita para una respuesta muy puntual. Es que usualmente cuando se habla de paz, pues está la cosa de la solución totalmente militar, la solución totalmente conversada. Si uno ve las propuestas de los candidatos, ninguno está en esas posiciones, sino que hacen como posiciones intermedias. Pero si tú nos dirías brevemente cuál es el equilibrio entre esas dos soluciones, pero muy brevemente, porque pasamos a la segunda pregunta, esto es parte de la primera. Yo creo que y eso es, digamos, la relación que tiene la seguridad con la política. La seguridad como la política tienen dos almas, si se quiere. Un alma muy civilista, de diálogo, y por eso siempre se habla de políticas de seguridad y convivencia, ¿sí? Y el tema de la convivencia, el diálogo, la construcción de comunidad, porque aquí no se mata mucha gente en el conflicto armado, aquí se matan gente por las riñas. ¿Ustedes sabían eso? Buena parte de los muertos que nosotros tenemos y que, digamos, ponemos como homicidios, son riñas. Son riñas. En las casas, ¿no? Entonces hay una parte muy grande de diálogo social y por eso el tema de las infraestructuras sociales, de la desigualdad, de la pobreza es un tema muy importante. Y hay otra parte donde toca utilizar la fuerza. ¿Por qué? Porque hay actores que no van a, digamos, a modificar sus actuaciones porque tienen grandes rentas. Y ahí sí hay que usar la fuerza. ¿Cuál es la política desde una perspectiva progresista y desde mi punto de vista? El tema de poder usar la fuerza lo más efectivamente posible y con el menor daño humano posible, pero la más efectiva. ¿Y eso con qué, digamos, en términos de seguridad, cómo se logra? Con una gran capacidad de inteligencia. O sea, la inteligencia es la que le permite a usted, por ejemplo, no tener que bombardear un campamento, sino simplemente ir y hacer, digamos, el operativo militar que le permita desarticular esa estructura armada, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de la seguridad ciudadana es todavía más efectivo, ¿sí? Porque usted teniendo grandes capacidades de inteligencia, no tiene que ir a un barrio con gente enfusilada, sino tiene que tener, digamos, un dispositivo policial lo suficientemente robusto, pero con una gran información que sepa dónde se está cometiendo el delito, ¿sí? Entonces, realmente pues hay que hacer las dos cosas, ¿sí? Y esto, digamos, para quienes venimos incluso por decirlo así, de la izquierda, del progresismo, es muy difícil hablarlo, pero hay que hablarlo con toda claridad. Tenemos que tener políticas de convivencia robustas, muy robustas. Tenemos que tener políticas de fuerza, pero una fuerza inteligente, sí, también hay que tenerla, sí, porque hay actores armados que así usted vaya y hable con ellos, no se van a desactivar. ¿Por qué? Porque tienen unas rentas, digamos, muy grandes, ¿sí? Incluso porque culturalmente quizás sus miembros no se quieran, digamos, atar a una política de convivencia. Entonces, ¿qué toca hacer? Usar la fuerza, pero de una manera muy inteligente. Y para eso usted necesita una gran capacidad de información. ¿Qué problema tenemos nosotros con ese tema de información? Que dependemos casi absolutamente de otros actores, entre esos Israel y Estados Unidos. Y ahí nosotros tenemos un problema muy grave.
porque esa dependencia en términos de la inteligencia y los datos que nosotros necesitamos para hacer operaciones militares, el día en que Israel o Estados Unidos nos impongan unas condiciones que no pueden ser aceptables para un país soberano, pues vamos a tener muchas dificultades. Claro. De eso no se habla mucho, pero yo creo que es importante decirlo en nuestros espacios. Listo, muchas gracias. Fíjate que esta conversación o este tipo de conversaciones tiene el sentido, por supuesto, de profundizar en esas aristas que la opinión pública, digamos, uno no llega por distintas circunstancias, pero también de desescalar la conversación que está ya en las instituciones del Estado y que solo hablan las personas y señoras con corbata, a una conversación que sea más cálida y que cualquier persona la pueda comprender. Y en ese sentido, digamos, cuando hay problemas de seguridad, la gente lo que piensa es, pues lo que hay que poner es más policía. O lo que hay que poner es más militares, o lo que hay que poner es más fuerza pública, porque digamos hay en la comprensión cotidiana más policía implica menos ladrones, ¿no? Eso es digamos por un lado, pero ahora por la experiencia colombiana pero también internacional, estamos claros que cuando hay inserciones o choques digamos de fuerza militar, usualmente en esos lugares se siguen desarrollando escenarios de violencia y de inseguridad. Ya uno, caso concreto, la Comuna 13 con la Operación Orión, ¿no? Entonces entra este pocotón de personas, hay un pocotón de asesinatos de esa forma extrajudicial o lo que sea, es muy cuestionable lo que sucede, y es un lugar, digamos que históricamente se siguen desarrollando escenarios de ese tipo. Ahora, sabemos también que las personas que se vinculan con escenarios, o por ejemplo, como el ejemplo que tú pusiste, o sea, una persona que se dedica digamos, al hurto de lo ajeno, particularmente no son personas que tengan las condiciones materiales todas resueltas. Usualmente son personas que tienen carencias no solo en lo económico, sino también en un tejido social, ¿no? Y ahí va uno desescalando la conversación al decir, hay preocupaciones de la gente y de la familia y de la red comunitaria, y la pregunta clave ahí es entonces, ¿qué condiciones materiales o no materiales necesita una persona o una sociedad para sentirse segura? ¿Qué condiciones materiales se necesitan? Bueno, yo voy a nuevamente dar un pasito atrás. Primero, y en la cuarta parte contesto sobre las condiciones materiales, que no son, digamos, uno puede tener un decálogo, pero pueden ser muchas más. Lo primero es que quienes dicen que hay una solución militar para el tema de la seguridad, particularmente la seguridad ciudadana, mienten. No hay ningún conflicto en el mundo que se haya solucionado, ninguno, ni en la seguridad ciudadana, ni en la seguridad, digamos, de país o de la soberanía, que se haya resuelto a punta de fuerza. Ninguno. Ni siquiera teniendo todas las capacidades que, por ejemplo, tuvo Estados Unidos con Vietnam, no lo pudo resolver y terminó perdiendo una guerra en términos políticos. Eso es para decirlo, no hay ninguna guerra irregular o de seguridad ciudadana que se haya ganado con la pura fuerza. Ninguno. Segundo, los intentos de control de las lógicas de inseguridad ciudadana que se han resuelto con la fuerza han terminado con altísimas victimizaciones. Nosotros somos un muy buen ejemplo de eso, por ejemplo en la Operación Orión en Medellín, pero en general en todas las políticas de seguridad de fuerza. Brasil es otro ejemplo que es muy llamativo, ¿sí? Y ahora, digamos que nos venden una lógica de seguridad como del encarcelamiento masivo, como lo es Bukele. Ya estamos empezando a ver, digamos, las primeras lado B de eso. Primero, que esas cárceles están financiadas con deuda. O sea, usted endeuda un país para construir cárceles. Eso es gravísimo. Eso es anti toda política de desarrollo. Lo segundo es que ya estamos viendo, por ejemplo, que hay altísimas tasas de violación de mujeres y de violación de menores al interior de esas cárceles. Porque la cárcel que nos muestran siempre es la cárcel maravillosa que se construyó, pero la mayoría de las cárceles no son así. Que en donde está la mayoría de la gente no son así. Y tercero, que las personas que casi siempre son víctimas de estas violaciones de derechos humanos son las mujeres. Porque detrás de esa violencia viene no solamente la violencia física, sino la violencia sexual, ¿sí? Y lo segundo es que casi siempre son pobres. Si usted va a ver, por ejemplo, la cantidad de personas que están hoy encarceladas en El Salvador, pues casi todas son, digamos, de estratos bajos. Aún cuando ya se sabe que, por ejemplo, las maras tenían altísimas conexiones políticas. Sí, eso sin decir, digamos, lo que digamos, más o menos los expertos sabemos, y es que una desarticulación del nivel que se logró, como por ejemplo en El Salvador, no pasa de ninguna manera sin haber tenido algún tipo de negociación política de algún nivel. ¿Sí? Eso, digamos, hay que decir. Entonces, tres cosas. Uno, no hay ninguna
política de seguridad que haya resuelto el tema de seguridad urbana ni de digamos, de una guerra irregular por la fuerza. Lo segundo es que eso casi siempre termina en altísimas violaciones de derechos humanos y victimizaciones. Nosotros somos un excelente ejemplo de eso. Y lo tercero es que casi siempre las víctimas son hombres pobres y mujeres. Es decir, porque detrás de esa violencia vienen otro tipo de violencias. Para contestar sobre cuáles son las condiciones materiales, yo creo que toda persona necesita por lo menos comer. ¿Sí? Y yo creo que, digamos, esa política, digamos, contra el hambre que ha adelantado este gobierno es una política loable. O sea, toda persona, hoy todavía sigue habiendo hambre en nuestro país. O sea, hoy en nuestro país todavía sigue habiendo familias completas, incluso en ciudades como Bogotá, donde siguen acostándose niños y niñas y familias con 1 o 2 comidas al día, en el mejor de los casos, o con su alimentación aguapanela con periódico, y eso, digamos, está documentado y lo sabemos, ¿vale? Por eso, utilizar, digamos, ingentes recursos del Estado para, digamos, darle esa dignificación de la vida, por lo menos en la alimentación, es una cosa clara. Lo segundo es que después de que usted soluciona la alimentación, los seres humanos siempre buscan otro tipo, digamos, de necesidades, que son las que llamamos nosotros necesidades de segundo piso, tercer piso y tal. Cuando usted, digamos, resuelve lo más inmediato, que es su vida y su alimentación y la posibilidad de, digamos, reproducirse físicamente, usted busca otro tipo de condiciones, porque se le empiezan a generar expectativas. Y eso está muy bien, Entonces, el segundo derecho tiene que ser el tema de la educación. ¿Sí? Colombia ha hecho un avance importante en el tema de la educación. Creo que este gobierno duplicó, no creo, estoy seguro, soy asesor del Ministerio de Educación, duplicó el presupuesto del programa de alimentación escolar. Entonces ya hoy seguramente, como no lo veíamos antes, ya no vemos los titulares de los niños comiendo carne de burro, ni con porciones irrisorias en sus platos, pues porque el presupuesto se duplicó. Así por ejemplo, hay algunos departamentos que así se les haya duplicado el presupuesto, bueno, sirven menos comida. Eso es otra discusión, cómo está conformado el sistema y demás, ¿vale? Pero entonces la educación, por ejemplo, es tan grave el tema de la alimentación en nuestro país que la educación tuvo que irse del lado de una política alimentaria, ¿vale? Que eso yo creo que está muy bien. Entonces el segundo tema es el tema de la educación. Y al lado de la educación básica y media, que yo creo que hay que decirlo, hubo unos avances muy importantes en los últimos 25 años. O sea, yo creo que en eso también hay que ser muy serios, digamos, a la hora de tener estas conversaciones. En el tema de cobertura, hay unos retos gigantes en el tema de calidad, eso también hay que decirlo, pero sigue el tema de garantizar la educación superior, que es, digamos, en los estudios de desarrollo, el salto que tiene una persona cualitativamente. Es decir, tú puedes tener unas situaciones de educación básica y medias garantizadas, pero lo que te da, digamos, el tema del salto social es el acceso a educación superior. Eso está, digamos, más o menos dateado, demostrado en todos los estudios de desarrollo. Y por eso este gobierno hizo una apuesta tan fuerte en el tema de educación superior. Porque ese escaloncito es el que te permite, primero, como persona, dar el salto cualitativo a tener otras perspectivas de vida, ¿sí? No solamente económicas, que está bien también, conseguir mejores trabajos, sino tener otras perspectivas de vida éticas, morales, conocer otras personas, porque en la universidad se sale del barrio también y se llegan a otros contextos, pero también en términos de desarrollo, tener grandes capacidades, digamos, de lo que llaman los neoliberales capital humano, llamémoslo aquí así, digamos, con altas capacidades en educación superior, también te permite tener un salto en términos de desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes educación básica y media y puedes trabajar la tierra. Sí, pero la trabajas la tierra como te enseñó tu abuelo, como te enseñó tu papá. Cuando tú ya das el salto de educación superior, empiezas a implementar unos conocimientos. Y unos conocimientos muy técnicos que permiten llevar esa producción, que puede ser muy buena porque la gente trabaja mucho en nuestro país, sobre todo los campesinos, pero que si le aplicas algo de tecnología y conocimiento, esa producción empieza a ser cualitativamente mayor, ¿vale? Y por eso es que el presidente, digamos, eso es un poco desarrollando algunas de las ideas del presidente que no son muy claras, es lo que a nosotros nos ha, digamos, llevado a impulsar muchísimo esa política de educación superior, porque es la que permite ese salto cualitativo en términos de desarrollo, pero también en términos humanos, ¿vale? Y lo otro que muchísimas comunidades humanas reclaman es tener seguridad. Es decir, que más o menos
primero, los títulos de propiedad, digamos, tengan una certeza, es decir, que nadie se dispute esos títulos de propiedad, es decir, un poco la defensa de la propiedad privada, y eso es una solicitud, digamos, de toda comunidad humana, es decir, más o menos que el fruto de su trabajo se respete, y por eso el tema de seguridad es tan sensible, ¿sí? Pues porque yo trabajo para comprarme un celular, para tener una casa, para comprar cosas en mi casa, pues digamos, no está bien que alguien venga de manera ilegal a robarnos, y por eso, digamos, el tema de seguridad es un tema que toca tanto, digamos, y que se vuelve tan sensible y que genera también pasiones tan profundas, porque la gente no es tan putada, perdónenme la palabra, no se pone muy brava porque le roban el televisor o porque le roban el celular, sino porque, digamos, un poco ve allí el fruto de su trabajo. Eso sí. Y yo creo que ahí está el quid del asunto. Y por eso nosotros tenemos que ir construyendo, digamos, los elementos estructurales que yo creo que este gobierno ha avanzado sustancialmente. Yo las discusiones que tenía en la escuela de guerra, que decían es que el Estado tiene que llegar a las regiones. Bueno, pues este gobierno descentralizó el gasto muchísimo, y eso lo dice, digamos, todas las cifras, incluso fue un titular, y por eso quizá en las ciudades no se ha sentido tanto el gobierno nacional, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque descentralizó el gasto, pero eso era una cosa que tenía que hacer el gobierno. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Primero, yo creo que hay que tener una política de paz mucho más metódica. Lo que nos demostró un proceso de paz exitoso como el de las FARC es que para hacer la paz con actores, digamos, tan volátiles o que tienen tantas, digamos, ¿cómo decirlo? Digamos, tantas dudas frente al otro actor, hay que tener muchísima seriedad. Claro. Es decir, y hay que cumplir los compromisos, ¿sí? Entonces yo creo que hay que tener una política de paz muy seria y muy metódica, por decirlo así, no porque la política del presidente Petro no haya sido seria, sino porque quizás le faltó algo de método. Y yo creo que en eso hay un cierto consenso, ¿vale? Entonces lo primero es tener una política de seguridad muy seria. Lo segundo es empezar a atacar, digamos, tácticamente, por decirlo así. Yo creo que el presidente Petro avanzó en esas condiciones, digamos, estructurales de la violencia, pero le faltó avanzar en la táctica, ¿sí? Yo creo que esa parte táctica. ¿Y cuál es esa parte táctica? Yo creo que hay que tener una conversación grande sobre el modelo de operatividad de la policía. Yo creo que el tema de cuadrantes en su momento fue muy bueno, pero hoy hay que tener un modelo mucho más flexible y mucho más móvil, ¿sí? Y en ciudades como Bogotá hay que hacer uso de las herramientas tecnológicas. Nosotros hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten, por ejemplo, combinar una gran cantidad de datos en muy poco tiempo. Hay que echarle mano a la inteligencia artificial, combinar muchísimas capas. ¿Por qué? Porque la victimización, el robo, la extorsión, el robo, por ejemplo, a residencias no está en toda la ciudad. Si ustedes se ponen a ver, ustedes pueden ubicar puntos que se llaman puntos calientes donde se producen la mayoría de estos delitos. Incluso usted puede mirar rutas que tienen, por ejemplo, algunas bandas de robo, por ejemplo, en apartamentos, que salen de unos barrios específicos y se dirigen a otras zonas de la ciudad específicas, ¿vale? Porque, digamos, eso necesita una planeación, o sea, hacer, digamos, la maldad también necesita una serie de planeación, ¿vale? Entonces, poder tener unas herramientas tecnológicas que nos permitan evidenciar de dónde sale eso, seguramente nos va a permitir ser mucho más efectivos. Y yo creo que una cosa que también hay que hacer es que nosotros tenemos que tener una inteligencia muchísimo mejor coordinada. Es decir, la Junta de Inteligencia se reúne, pero hay también muchísimos recelos, por ejemplo, a la hora de compartir información. Entonces, la policía no le comparte información al ejército, el ejército no le comparte información a la policía. Muchas veces esas inteligencias militares y policiales son muy celosas con las inteligencias civiles. Muchas veces, seguramente como a este gobierno le pasó, enfrentamientos personales entre, digamos, las cabezas de ese tipo de inteligencias que hacían muy difícil. Entonces, yo creo que hay que tener... Incluso hoy en el Congreso, si no estoy mal, hay un radicado y una nueva ley de inteligencia. ¿Por qué? Porque tener muchas capacidades en inteligencia también es un peligro para la sociedad civil. De acuerdo. Porque necesitamos controles civiles para que controlen ese gran poder. Entonces, al punto de que nos sirve una inteligencia muy capaz para cosas muy buenas, también nos puede servir, y también ha pasado en este país, para investigar opositores, perseguir comunidades y demás. Por eso es que para una persona de izquierda es tan delicado, vamos a hablar del tema de inteligencia, ¿sí? Pero yo creo que nosotros nos tenemos que quitar esos velos y tenemos que empezar a hablar de políticas de Estado. Y yo veo que por ese lado se está avanzando, ¿sí? O sea, por ese lado se está avanzando. Pero ustedes me preguntan, yo creo que una política progresista de seguridad, sobre todo en un contexto de
digamos, no de tanta victimización, pero sí de tanta percepción de inseguridad como lo tiene Colombia, y de una victimización alta, hay que decirlo también. O sea ahí la gente se mata, a la gente la matan, la extorsionan, la secuestran, o sea, eso no se puede negar, eso pasa. Y a una persona que la secuestren así sea una vez, pues no le importa si son 2.000 o son 500, la secuestrar, Claro. ¿sí me entiendes? Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Entonces lo que sí toca avanzar es en grandes capacidades de inteligencia. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que usar la fuerza de manera muy eficaz, ¿sí? Y no hay que negarnos a eso, o sea, eso no se puede negar. O sea, nosotros, por más progresistas que seamos, tenemos que entender que esas son unas lógicas de Estado, ¿sí? Y que si nosotros vamos a dirigir el Estado, pues nos va a tocar aprender también con eso. Con unos criterios muy humanistas, efectivamente. Seguro. Efectivamente. Con unos controles muy grandes de la inteligencia, también. Con unos controles civiles muy grandes de la inteligencia, también. ¿Sí? Pero nosotros no podemos, digamos, aislarnos de los debates que le preocupan a la gente. Y no podemos, sobre todo, dejar de dar debates en el nivel en que toca darlos, por ejemplo, en el uso de la fuerza también, y dejárselos, digamos, a la derecha, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Nosotros tenemos que dar esos debates en este sentido, sí. Que la izquierda tiene que usar, sí, tenemos que usar la fuerza. Sí, hay situaciones en las que hay que usar. Y yo eso hay que decirlo con toda claridad. Que no nos vamos a coger a meter el ejército a un barrio y hacerlo de la Comuna 3. Obviamente no lo vamos a hacer de esa manera. Que al lado de que usemos la fuerza de manera muy eficaz, vamos a tener unas políticas de convivencia muy grandes, también es cierto. Y en eso también hemos avanzado. Y esto, por ejemplo, no va a ser tan popular, pero hay que decirlo. El programa Jóvenes en Paz es un programa que no es una política para jóvenes, es una política de seguridad. Y es una política de seguridad que le disputa a la ilegalidad jóvenes en condiciones de alta vulnerabilidad para irse a esos grupos armados. O sea, un muchacho que está pensando en irse en una banda, llega a Jóvenes en Paz, que debería funcionar mejor, eso también hay que decirlo con toda claridad, claro. Pero llega con una oferta estatal donde le dicen, primero, hermano, la comida la tiene garantizada, tiene un ingreso, digamos, por una cantidad de tiempo, ¿vale? Pero además de eso, tiene un acompañamiento por si usted no ha entrado a estudiar, que entre a estudiar. Si usted no ha entrado a estudiar en la educación superior, que entre a estudiar en la educación superior. Y que usted no quiere estudiar, que quiere hacer un curso del SENA. Perfecto, hace el curso del SENA y también se están evaluando poder pegar a ese programa un tema de emprendimientos, que yo creo que está muy bien. Es decir, ese tipo de políticas pueden ser mucho más efectivas que meter 500 o 1.000 militares a un barrio. Claro. ¿Sí? Y pueden ser sobre todo políticas de seguridad, porque usted mete a los militares a un barrio y mata un montón de gente y genera una cantidad de victimización. Y quizá el barrio esté tranquilo 1, 6 meses, 1 año, ¿sí? Porque se genera miedo y terror. Pero eso en algún momento vuelve a estallar. ¿Qué es lo que vemos hoy en Medellín? Claro. Hoy siguen habiendo bandas absolutamente organizadas y que manejan hoy una cantidad grandísima de delitos en Medellín y en su área metropolitana. Claro. Es decir, esa política de fuerza es una política de fuerza de corto plazo. En cambio, usted coge esos muchachos, los mete a Jóvenes en Paz y en 3 o 4 o 5 años, en vez de tener muchachos que pueden estar en bandas, seguramente tiene una gran capacidad que puede, por ejemplo, articularse al sector productivo del barrio, ¿sí? Entonces, tiene ingenieros, tiene artistas, tiene una cantidad de capacidades humanas, ¿sí? Fortalecidas que le pueden servir a la comunidad y que ya usted se lo jaló. ¿Por qué? Porque es que la violencia y la pertenencia a grupos armados también le generan a los que pertenecen a esos grupos identidad, sentirse en comunidad, sentirse en una familia, ¿sí? Y eso es lo que el Estado tiene que disputarle también a esos grupos. Muchos de esos muchachos quizás no quisieran estar ahí si hubiera otra oferta muchísimo mejor. Y yo creo que ese es el esfuerzo grandísimo que nosotros tenemos que hacer como Estado. Y esa sí es una política de seguridad seria. Que también toca desarticular la banda de fleteros, que también toca sí, también. O sea, en eso yo creo que de pronto es donde quizá en este gobierno hemos fallado, ¿sí? En afinar la táctica, sobre todo de seguridad ciudadana, perdón. Pero yo creo que hemos avanzado en lo estratégico de manera muy importante. Por último, por ejemplo, otra política que me parece maravillosa, Servicio Social para la Paz. Es decir, jóvenes que, como dice por ahí un candidato, quieren prestarle un servicio a la patria, que yo creo que está muy bien, pero que pueden elegir. Y pueden elegir la vida militar, que con todo el respeto que nosotros les podemos tener a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales, es un camino que ojalá fuera voluntario y eso seguramente haría la fuerza mucho más profesional y mucho más efectiva.
pero es un camino. Y hay otro, que es el que hemos creado, el Servicio Social para la Paz, que es que esos muchachos, por ejemplo, puedan ser los primeros respondientes en un desastre natural. A mí me encantaría que, por ejemplo, en mi barrio hubiera un muchacho que fuera el primer respondiente y que fuera parte de su obligación legal con el país, ¿sí? Porque es una obligación. Lo segundo, hay gestores culturales para apropiar todo el patrimonio inmaterial, que en nuestro país es inmenso. Tercero, por ejemplo, hay también un tema de alfabetización digital, es decir, que los muchachos del barrio les enseñan a los viejitos a manejar los celulares, manejar los computadores. Entonces el viejito que tiene que inscribirse a lo de la pensión, a lo del CISBEN, pues tiene un muchacho de Servicio Social para la Paz que le enseña no solamente a inscribirse, que también, sino que le enseña a manejar el computador, a que no lo roben en el celular, a que todo eso vaya. Entonces, hay un ejercicio también muy importante de construir políticas de seguridad. Esto a veces no suena tanto a la seguridad que nosotros entendemos de los fusiles, sí, pero realmente esa es la seguridad que ha demostrado en países que tienen altísimos índices de tranquilidad, de paz, o de paz positiva, ¿sí? Que son las que han funcionado, Justamente, digamos, la conversación va como en esa línea, porque está demostrado por la historia colombiana que la mano dura y el fusil no funciona tanto, ¿no? Entonces, justamente lo complejo de todo esto es que este gobierno inicia en un proceso de repensarse ese proceso, y me parece que todos los programas que tú nombras, pues por supuesto que el resultado de ello no se ve de manera inmediata. Eso es una situación que uno cultiva una semilla y que usted puede esperar que ese árbol sean 15 años que usted le dé ese fruto. Vamos a continuar con el bloque, la tercera pregunta, porque vamos a cortos de tiempo. Entonces dale, Roberto. La tercera pregunta precisamente quiere mirar eso que acabas de decir, pero a futuro, digamos, si pensamos en 10 años, ¿cuáles son las decisiones que hay que tomar así fundamentales? Lo que estabas diciendo, yo pensaba varias cosas, digamos, las fuerzas militares y la policía han tenido muchos problemas de corrupción, como el resto del Estado de la sociedad colombiana, pero esas en particular, por ejemplo, la alianza con los paramilitares, en otros casos alianza con las guerrillas, la alianza con los grupos de narcotráfico. Entonces ahí hay un problema de corrupción, una alianza con los ladrones, ¿no? Usted denuncia un robo y el policía es parte del robo. Entonces ahí, por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, en Platón y en Hegel, que se les ocurre que los militares tienen que tener la mira en el bien común, ¿no? O sea, hay que pagarlos bien y tenerlos educados en el bien común desde chiquitos, porque si no se van a corromper. Pero esos son Platón y Hegel, que saben que eso es muy complicado de hacer. Pero ¿cómo se quita la corrupción, que es un elemento fundamental, casi imposible que esa seguridad sea una cosa viable? Porque es que una seguridad, como le estás contando, es para esos sujetos hegelianos o platónicos, pero estos colombianos, que somos nosotros, acostumbrados a una cultura traqueta, narcotraficante, de las cosas fáciles, de unos asentados que mandan como si estuviéramos en el siglo XVI en la colonia. Eso cómo se cambia ese efecto que hace imposible una buena seguridad, porque se la corroe la corrupción. Entonces yo tengo ese problema. El otro problema es con la educación, porque tú lo tocaste ahí tangencialmente con el tema de la educación, y los candidatos hablan del tema de esa relación entre educación y productividad con dos modelos distintos, pero la educación debe permitir que la gente tenga un tipo de relación con lo económico, no solamente por el trabajo que van a tener, sino, digamos, por la generación de empleo, pero con el modelo de productividad de este país. Esos 10 años, ¿cómo se traducen? Porque vemos opciones distintas en las campañas, totalmente distintas, pero hay que tocar ese tema. El otro tema que me parecía a mí, digamos, a 10 años es los territorios, digamos, listo, chévere, que hagamos paz en los territorios, y entonces hay que hacer inversiones en los territorios, pues colegios, universidades, pero pues no tenemos vías, no tenemos gente capacitada, no tenemos la estructura necesaria del Estado. O sea, la gente no puede vivir allá igual en un pueblo lejano que en la ciudad. Entonces, ¿cuáles son las decisiones fundamentales para esto que estás diciendo tú? Los jóvenes en paz, pues faltaría que estuviera por todo el país con todos los jóvenes, los poquitos que nos van quedando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para invertir las inversiones fundamentales para que en 10 años este país sea más seguro? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que yo creo que hay que seguir la senda de dignificación de la vida de las mayorías del país. O sea, recordemos que es que nosotros vivimos en un país profundamente desigual, uno de los más desiguales del mundo, ¿sí? Es decir, aquí siempre se nos ha hecho creer que es una cosa que ya estando uno en el Estado se da cuenta que no es tan cierto, que este es un país pobre, y esto no es un país pobre.
ni pobre en recursos naturales, ni pobre en naturaleza, pero tampoco pobre en términos económicos. Es un país que tiene un problema profundo de redistribución del ingreso. Eso sí tiene. Entonces, yo creo que lo primero es que si nosotros queremos seguir en una senda, digamos, de pacificación positiva, por decirlo de alguna manera, y de un poco terminar con lo que se llama en términos técnicos las condiciones objetivas de la violencia, pues tenemos que seguir el sendo de alta inversión social. Y eso pasa por ponerle comida caliente a la gente en su mesa. Sí, eso, digamos, es ineludible, pues, digamos, mantener esa política. Lo segundo es que hay que ponerle plata en los bolsillos de la gente. Yo creo que el aumento del salario mínimo es una cosa muy bien, pero yo creo que una de las decisiones importantes que tiene que tomar el próximo gobierno, sea cual sea, es que tiene que hacer una política económica basada en las capacidades que nosotros tenemos ya. Y es que nosotros siempre pensamos políticas económicas basadas en lo que queremos ser, pero no en lo que tenemos. Pongo un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos una base productiva de un 60% de lo que nosotros llamamos informalidad. Algunos lo llamamos economía popular, pero no tenemos una gran política pública para la economía popular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de salario mínimo, seguramente a la persona que vende los dulces, que puede ser que se gane un salario mínimo o más, ¿sí? En su venta de los dulces, y no está mal que pase eso así, ¿sí? Y no está mal, ¿sí? O el que vende arepas, o el que vende perros, o el que vende frutas. ¿Por qué? Porque este es un país de comerciantes, ¿sí? Y eso está bien, ¿sí? Pero no tenemos una política pública, por ejemplo, de crédito donde el Estado, por ejemplo, respalde y sabe que respalde, por ejemplo, el crédito para que esa persona en las frutas de pronto compre un carrito con mejores materiales y le ponga una cosa de marketing y pueda cobrar un poquito más por sus frutas, ¿sí? Porque eso también hay que hacer. Es decir, nosotros siempre hemos visto la informalidad como una exterioridad a la economía real. Y yo creo que lo que hay que empezar es a articular y a entender que nuestro país se configuró de esa manera, ¿sí? Y actuar en ese espacio en términos económicos. Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho y particularmente ese gobierno en términos educativos y en un refuerzo muy importante de la educación pública y que la hemos llevado a regiones. Pasamos de 360 municipios que tienen educación superior a más de 500 en este gobierno. Yo creo que ese es un salto cualitativo. O sea, si hubo un salto en este país, hubo un salto cualitativo en términos educativos y particularmente de educación superior. Eso es innegable. Pero tenemos que seguir nuevamente esa senda, o sea, es una senda que siga, digamos, ampliando la cobertura y que siga llegando a sus territorios con educación superior, pero tenemos que tomar una decisión muy importante, y es que tenemos que articular esas capacidades de las universidades públicas, pero también de las universidades privadas. ¿A qué? Al modelo de desarrollo. Claro. Es decir, nosotros tenemos un problema muy grande en nuestro sistema de educación superior, en nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, y es que quienes investigan y quienes hacen la extensión en nuestro país son las universidades. Pero las universidades no tienen incentivos, y las empresas tampoco, para hacer un match, ¿sí? Y la articulación que tiene la universidad con el sector productivo público y privado, ¿sí? Porque lo público también tiene unas empresas muy importantes y lo privado también tiene unas empresas muy importantes, no se ha hecho. Sí, y yo creo que es muy importante hacer ese match. ¿Y por qué es hacer? Porque se me inventó, no, nada de eso. O sea, estas son experiencias que han sido ya probadas en términos de éxito. China tiene un sistema de educación superior profundamente articulado a su sistema productivo, profundamente articulado. Y hemos visto cómo sacó 800 millones de personas de la pobreza, pero hoy además está en una plena disputa por ser una de las mayores potencias hegemónicas del mundo, ¿sí? Es decir, hay un modelo que nos ha demostrado, y eso creo que el presidente Petro lo tiene muy claro y en eso está absolutamente acertado, y es que construir una sociedad del conocimiento, yo le pondría un apellido, una sociedad del conocimiento aplicado, ¿sí? Por lo menos en estas primeras fases del desarrollo, a el sistema productivo y al sistema productivo también público, va a permitir nosotros tener un salto cualitativo en términos económicos. Pero aún más, nosotros tenemos unas riquezas que, por ejemplo, no hemos explorado. Nuestras universidades, a pesar de ser muy potentes y demás, hoy no tienen una gran cantidad de patentes, por ejemplo, en términos de biotecnología, de la investigación que pueden hacer en la Orinoquía, en la Amazonía o en el Chocó biogeográfico. Por ejemplo, no lo tienen. Pero en cambio, universidades gringas, y hoy hay 50 patentes de plantas que nosotros no conocemos, están patentándose en Estados Unidos. Es decir, ellos vienen
investigan en nuestra biodiversidad y van y patentan allá. ¿Sí? Y se quedan con la plata allá. Eso yo creo que es una cosa que nosotros tenemos que hacer. Claro. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que definir 5 o 6 líneas estratégicas de desarrollo como política de Estado. Yo les digo por lo menos 3 o 4. Yo creo que una tiene que ser seguridad y defensa. Nosotros tenemos que avanzar, como les decía ahorita, por ejemplo, en tener capacidades de inteligencia propias y soporte de nuestros desarrollos tecnológicos en términos de seguridad. Lo que ha hecho Cotecmar es heroico, que es construir una fragata, pero también construir unas lanchas rápidas para control de los ríos y demás. Yo creo que eso es un ejemplo de lo que hay que hacer, ¿sí? Y eso se ha soportado en buena medida con una alianza estratégica con las universidades. Eso lo tenemos que hacer. Son investigaciones ni más en seguridad y defensa, sin ninguna duda, ¿sí? Lo otro que tenemos que hacer seguramente es hacer una línea estratégica en temas de transición energética y mitigación del cambio climático. O sea, eso es otro tema. Nosotros estamos en el centro del cambio climático. O sea, nosotros somos un país al que la Tierra sube medio grado y nuestro clima se transforma profundamente. Y nosotros tenemos que hacer obras de mitigación del cambio climático y obras también en términos del entendimiento cultural de lo que implica ser en un país como el nuestro en términos del cambio climático. Y eso yo creo que es otra línea estratégica de desarrollo. Otra línea estratégica de desarrollo tiene que ser adecuar nuestra estructura del Estado y nuestra estructura administrativa y de toda la sociedad al tema de la transformación de la inteligencia artificial. Eso es una cosa que, a pesar, digamos, de la encíclica del Papa, o más bien, por la encíclica del Papa, nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener, por ejemplo, un debate grandísimo sobre cuál va a ser, por ejemplo, el rol del docente en el marco de la inteligencia artificial. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, cómo utilizamos, por ejemplo, esas capacidades que nos da la inteligencia artificial para el desarrollo agropecuario, para el desarrollo, por ejemplo, para hacer las instituciones más eficaces. Hoy ya, se los digo aquí, digamos, off the record, la rama judicial tiene contratada una empresa para que le sustancie sentencias y que obviamente lo revisen los abogados sustanciadores, pero eso seguramente permitirá tener sentencias mucho más rápidas. ¿Sí me entienden? Entonces digamos que hay unas aplicaciones prácticas que seguramente nos van a servir, pero eso requiere también una conversación ética muy profunda. Claro. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de transformación de la inteligencia artificial como uno de los temas de desarrollo, no solamente estamos hablando de las aplicaciones, sino también de la discusión ética de esas aplicaciones. Y yo creo que es muy importante tenerlo. ¿Por qué? Porque es que si no lo hacemos, igual lo vamos a hacer, pero a las malas y a las patadas. Entonces es mejor tenerlo definido para tener unas líneas de intervención sobre eso. Y yo creo que el otro tema, para no alargarme mucho, seguramente va a ser en cómo repotenciar, o cómo más bien, cómo coger eso que ya hemos hecho en términos de reforma agraria, que básicamente ha sido compra de predios privados, compra de predios de la SAE, distribuirlos en campesinos, a volverlo una apuesta de desarrollo agropecuario, que es muy distinto a repartir la tierra. Eso es la primera parte. Está bien, maravilloso. Pero a eso hay que meterle, por ejemplo, mitigación del cambio climático. Por ejemplo, tecnología a través de inteligencia artificial, computación cuántica y uso de tecnologías. Pero también hay que meterle inversiones, por ejemplo, en transformación en sitio de los productos. ¿Por qué? Porque si no seguimos exportando aguacates, ¿sí? Pero lo que tendríamos que estar exportando nosotros es, por ejemplo, el guacamole hecho, o el guacamole colombiano, o combinarlo, por ejemplo, con otro tipo de frutas, o champú de aguacate. Digamos, pero eso, ¿dónde podría uno desarrollar un champú de aguacate? En la universidad. ¿Sí? Entonces usted instala una universidad en los centros de producción o cerca de los centros de producción de aguacate y seguramente esos muchachos lo que le van a decir es: yo quiero aprender primero a producir más aguacate, que se produzcan mejores aguacates, pero seguro alguno piloso dirá: uy, pero yo quiero producir champú de aguacate o algunos de los productos derivados de aguacate. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para lograr un país más seguro, miren que estamos hablando muy poco de militares y policías, de acuerdo, es empezar a articular el saber con el producir. O sea, eso es clave. ¿Y por qué es clave? Porque eso es lo que nos va a permitir, primero, sostener, por ejemplo, el gasto social por más tiempo. Segundo, evitarnos la trampa del tema de ir a extraer nuestros recursos naturales, ¿sí? Porque eso es una trampa. Y eso lo han demostrado todos los países. O sea, los países que se dedican solamente al extractivismo, no hay un solo país que tenga un modelo de desarrollo sustentable. Y tenemos el mejor ejemplo en Venezuela.
Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, hoy ni es un país seguro, ni es un país sostenible en términos de desarrollo. Y no solamente porque la discusión política va a decir es el chavismo, ¿no? O sea, cuando llegó el chavismo era porque estaba en una profunda crisis política que había mandado la derecha 50 años. Entonces, aquí, digamos, no tenemos esos argumentos maniqueos. O sea, el problema es el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo, que basado en el extractivismo. Entonces eso también nos evita caer en nosotros en eso, porque nosotros no somos un gran productor de petróleo, pero seguramente si nos ponemos a escarbar nuestra Amazonía, algún metal precioso nos vamos a encontrar, ¿sí? Pero lo que estamos nosotros dejando, por ejemplo, por escarbar un metal precioso, sea oro, sea coltán, sea cual sea que nosotros encontremos allá en la Amazonía o en la Orinoquía, es dejar un modelo de desarrollo muchísimo más sustentable. ¿Y cuál lo da? La investigación científica aplicada, ¿sí? La investigación científica articulada a los centros de producción. Yo les pongo un ejemplo. Ustedes vieron que Lula, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de seguridad y defensa. Lula hace como 2 meses estaba muy feliz y bailó con un avioncito porque Embraer, la empresa pública de defensa del Brasil, particularmente en aeronáutica, produjo el primer jet brasileño, ¿sí? ¿Y eso por qué se hizo? Bueno, porque Embraer desde 1979 está en absoluta articulación con las universidades. Es decir, los ingenieros de las universidades brasileñas no se van a hacer sus prácticas a un laboratorio de universidad, se van a hacer las prácticas a un laboratorio de Embraer. Y ellos tienen una empresa que es como hermanita de Embraer, que es Embraer. Embraer se dedica al desarrollo tecnológico en temas agropecuarios. Y es en esa misma articulación con el conocimiento y con las universidades que ha podido hoy, por ejemplo, Brasil convertirse en una gran potencia. ¿Por qué? Porque han aplicado tecnología pues al campo. Ahora, con el tema de Brasil tenemos un debate alrededor de la tenencia de la tierra, ¿sí? Pero eso es otro debate. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es seguramente un sistema de propiedad rural mucho más democrático, pero implementando, por ejemplo, tecnología o mejores técnicas de producción. Y eso solamente se logra combinando el saber con la productividad. Sí, gracias, Juan. Yo quería volverte al donde comencé con la pregunta. Para cerrar, yo le hago la pregunta, quiero una respuesta cortica a una cosa que te dije y que la has evadido muy, muy inteligentemente, y para que Paola cierre, también agradeciéndote, pero ese tema de la relación entre seguridad y corrupción, ¿cómo manejamos eso? ¿Cuál es tu posición a 10 años? ¿Qué inversión hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Yo creo que lo primero, y este gobierno ha avanzado en eso, es dignificar la labor policial y la labor militar. Es decir, que hoy la gente no esté recibiendo 90,000 pesos como recibía antes, a recibir un salario mínimo de 2 millones de pesos, seguramente es un incentivo muy grande para no tener que estar arriesgándose a recibirle plata al bandido del barrio o a recibirle plata, sí, eso seguramente es lo primero. Lo segundo es que yo creo que muy bien se ha dicho, aquí no solamente tenemos una corrupción pequeña, que es el policía de tránsito que te pide la mordida y demás, sino que tenemos un sistema de macrocorrupción. Y cuando usted se pone a jalar, las corrupciones pequeñas casi siempre están articuladas a esas corrupciones que tienen protección política. Entonces nosotros tenemos que empezar por ahí. Y eso también articula con lo que yo he dicho toda la sesión. Y es, por ejemplo, tener grandes capacidades de inteligencia. Yo les pongo un ejemplo. La primera acción que hizo López Obrador cuando llegó a la presidencia fue crear la Guardia Nacional. No va a decir eso acá y lo mochan, ¿sí? Pero lo primero que hizo fue crear una nueva fuerza militar, la Guardia Nacional. Y esa Guardia Nacional empezó a hacer un ejercicio que en inteligencia se llama como de cultivo de sus agentes de inteligencia muy protegidos de la corrupción, que le permitieron, por ejemplo, dar con uno de los cabecillas más importantes de un cartel mexicano hace poco, hace 6 o 8 meses, que incluso Estados Unidos se puso muy bravo. Y se puso muy bravo, ¿por qué? Porque la inteligencia mexicana ya no depende de las capacidades americanas, y esa operación en específico y la Guardia Nacional tiene un tema de la soberanía muy fuerte. Entonces no utiliza equipos que no dependan de sus propias capacidades, no utiliza información que le den las agencias americanas, sino que hace su propia inteligencia. Y eso permite, primero, estar muy blindados alrededor de la corrupción, ¿sí? Porque ahí genera, imagínense los carteles mexicanos, qué tipo de corrupción pueden generarle, por ejemplo, a un miembro de la Guardia Nacional. Yo no digo que no hay, ¿sí? Pero doctrinalmente, ya incluso culturalmente, por parte de las agencias de la Guardia Nacional, saben que recibir corrupción es ir contra la patria, ¿sí? Y tener, esas lógicas doctrinales
muy, digamos, muy atadas o muy bien armadas en la doctrina militar y policial, también permiten, digamos, cortar esas lógicas de corrupción. ¿Sí? Eso es muy importante. Es decir, para responder a la pregunta, nosotros tenemos que darnos un debate muy grande, muy importante y muy profundo sobre doctrina policial y doctrina militar. Yo creo que este gobierno no lo ha abierto. ¿Sí? El último gran debate lo dio Santos y básicamente lo que dijo es articulemos nuestras fuerzas militares a doctrina OTAN. Yo creo que nosotros tenemos que volver a abrir esa discusión alrededor de cuál es la forma, primero, cómo formamos nuestros policías y militares, que ahí está buena parte, por ejemplo, de la respuesta que tú quieres tener, ¿sí? Y segundo también, cuáles son los intereses nacionales que van a defender esos policías y esos militares, ¿vale? Porque seguramente no van a ser los mismos que tienen la doctrina de hace 50 o 60 años, que es la defensa del Estado, es decir, la lógica de seguridad nacional, sino que tiene que ser la lógica, por ejemplo, de proteger un modelo de desarrollo, pero sobre todo proteger a sus ciudadanos. Es decir, que la protección de la vida de sus ciudadanos sea la clave de esa nueva doctrina policial y militar. Y ahí está buena parte, digamos, del debate de la corrupción en términos profundos. Sí, porque yo te puedo decir, no, hay que crear una unidad anticorrupción, una unidad anticontrainteligencia, pero realmente lo que está en la profundidad de eso es el debate sobre la doctrina policial y militar. Y eso no se ha hecho, porque decir eso es un boom, pero eso es lo que hay que decir, ¿sí? Y que nos demos un debate democrático alrededor de cuál tiene que ser la dirección estratégica de esa doctrina, ¿sí? Y cuáles tienen que ser, por ejemplo, los intereses nacionales que defender un ejército que tiene que defender la soberanía, por ejemplo, sobre otros actores. Y, por ejemplo, ahí entran otros temas que son de mucha delicadeza. Nuestros militares, por ejemplo, se forman sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué pasa en el marco, por ejemplo, de una transición hegemónica como la que estamos sufriendo? O cuando estamos viendo, por ejemplo, derivas autoritarias en Estados Unidos. O cuando estamos viendo políticas profundamente intervencionistas desde Estados Unidos hacia América Latina. Es decir, ¿tiene que ser la misma doctrina? ¿Nuestros militares se tendrán que ir a formar allá? Yo creo que sí, también, pero no solamente. Sí, seguramente, yo creo que nuestros militares tendrán que ir a formarse también en Europa. Hay que irse a formar a Asia, hay que irse a formar a África. Sí, hay que tener, digamos, una pluralidad doctrinal también en términos de la formación de nuestros militares. Y lo otro es dar todo el debate sobre cuál es, por ejemplo, la dependencia en términos operativos que nosotros tenemos y si eso es tan positivo o no es tan positivo. ¿Sí? Buena parte de las capacidades, por ejemplo, de inteligencia, incluso las capacidades operativas que tiene la Policía Nacional, se han hecho a través de la cooperación de AINEL y otras agencias también del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y eso es un debate importante que nosotros tenemos que dar y que también daría cuenta muchísimo sobre el tema de corrupción. Listo, muchas gracias. Yo creo que ustedes están de acuerdo si yo afirmo después de esta conversación que hablar de la seguridad implica un telar enorme, ¿ya? Pero que también hablar de esto es una preocupación legítima de todas las colombianas y los colombianas, ¿verdad? O sea, estamos claros que cuando alguien habla de seguridad es necesario sentarse y escuchar. Sobre todo eso, escuchar para saber qué así, pero también creo que es una realidad mucho más compleja que las respuestas tan simples que hemos escuchado, sobre todo en esta contienda electoral. Es una respuesta mucho más profunda y que en la ausencia de debates, pues nos vemos, digamos, nosotros, medios de comunicación alternativos, obligados a buscar esos espacios para poder desescalar la conversación a la cotidianidad. Yo creo que también decir que es claro que necesitamos instituciones capaces de proteger la población, capaces de enfrentar a quienes ejercen esa violencia, pero que también necesitamos oportunidades de educación, justicia social, necesitamos confianza sobre todo en esas instituciones, y porque al final la pregunta no es solamente cómo reaccionamos a la violencia, que creo que ese es uno de los puntos claves, sino la pregunta es qué tipo de sociedad estamos construyendo para que la violencia no sea la única respuesta. Por aquí les habló Paola Garzón, por allá estuvo Roberto Solarte. Juan Carlos, muchas gracias por esta conversación que espero no sea la única. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, perdonen si a veces me extendí, está bien, este tema me apasiona, entonces qué bien, muchas gracias. Lo noto. Gracias, chao. Chao. Enredados Colombia. Por la comunicación popular. En defensa de la vida digna, el territorio y la paz. Enredados.